Bueno, eh, la labor que habíamos planificado para el día de hoy es realizar la ejecución de un beneficio, por lo menos que aplica para reembolso de gastos. Ya antier estuvimos viendo cómo se configura el beneficio, ya vimos cómo se aplican las precondiciones. Entonces, básicamente ahora solamente nos falta ya realizar la solicitud como tal. Yo he estado trabajando en preparar alguna de la información. Solo voy a guardar ese dato para que nos pueda servir de... He estado preparando algunos participantes que nos puedan servir, que tengan el estatus que necesitamos. Recordemos que cuando configuramos el beneficio, nosotros le decimos al sistema qué estatus debe aplicar para esta persona, o sea, debe aplicar cuando esta persona está durante su fallecimiento y algunas precondiciones. Ambos datos son obligatorios. Una vez que ya tenemos esta información, les voy a mostrar el dato del participante. En el dato del participante ya puedo ver yo toda su información de su cuenta bancaria, si acaso aplicara. Y en la parte de abajo ya el estatus del participante me aparece como fallecido. Como les decía, la transición que tuvo este participante, estos son datos que nosotros vamos a poder ver también. Y en el historial de los estados, aquí nos dice que este participante saltó de activo a suspendido y de suspendido a fallecido. No sé si está presentando, Rosa. Permítame confirmar. Creo que no. Consulta, va a haber gente de beneficio. Aquí está toda la gente de beneficio, licenciado. Sí, Solo miro están en cinco. físico, están en físico. Ah, ok, gracias. Sí, están con Rosa, sí. Ok, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces no sé si ahora pueden ver la pantalla. Sí, Ok, entonces les explicaba, dentro del dato del participante, aquí tenemos todos sus datos generales y tenemos dos datos que nosotros necesitamos. Primero, el tema de los beneficiarios, que fue uno de los casos que nosotros sometimos a revisión, porque ahorita en el INJUPE se debe definir cómo va a realizarse la carga de esta información que sabemos que no está digitalizada, de la designación de beneficiarios. Y que es un dato de los que a nosotros nos interesa, igual es los estados que ha tenido esta persona. Entonces les decía que pasó, bueno, en este caso de activo a activo, porque me imagino que cambió de asignación, luego pasó de activo a suspendido y de suspendido a fallecido, que es el estatus que nosotros necesitamos. Bueno, una vez que tenemos ya preparada esa información, vamos a ir propiamente al proceso de la solicitud. Ok, entonces nos vamos a beneficios, vamos a la solicitud de préstamo y le damos al botón de crear. Ay, Jesucristo, solicitud de préstamo. Ahí estamos. Ok, entonces primero lo que selecciono es el participante. En la vida normal, ¿qué es lo que va a suceder? Secretaría Legal va a decirle, ok, me proporciona sus datos o su número de identidad. Va a hacer clic acá en el botoncito del participante y va a buscar, de acuerdo a su número de identidad, la información de la persona. Aquí yo tengo uno guardado de ejemplo, 1701, 1992, 01166. Okay. La persona es Cintia Valesca Vigil Barahona. Eh, ya si se fijan, ya nos da sus datos generales, nos dice qué fecha y a qué edad falleció esta persona. Y ya luego seleccionamos qué beneficio es el que vamos a calcular. En este caso vamos a calcularle gastos fúnebres y todavía estoy pendiente de poder aplicar la revisión donde ya se muestran las categorías, el resto de las categorías que están definidas o de uso para el INJUPE. Luego aquí en el beneficio
No nos aparece ninguna. Puede haber dos situaciones. Puedes ver que el participante no tenía el estatus correcto, que creo que no es ese el caso, y puede ser que la precondición para este beneficio no esté configurada. Entonces vamos a ir a revisar beneficios, entidades de soporte y precondiciones. Entonces vamos a buscar aquí el beneficio que estamos configurando en este momento, que era gastos fúnebres. Y le decimos qué reglas de validación van a aplicar para esa persona. De todas estas reglas de validación, ¿cuáles aplican para gastos fúnebres? El beneficiario no tiene que tener una edad específica, no se restringe la fecha de nacimiento, tampoco tiene que tener disability, pero sí tiene que tener un estatus específico para entrar. Entonces aquí vamos a quitar todos los otros que no necesitamos y vamos a dejar solamente que esta precondición va a estar activa y que solamente aplica para participantes fallecidos. Si queremos, podemos agregar restricciones adicionales. En este caso, creo que no aplican porque está suspensión del beneficio, edad, acuerdo de pagos. Aplican las personas que tienen acuerdo de pagos para gastos funerarios. O sea, si la persona tenía un acuerdo de pagos vigente por reintegro o por... sí, se les da gasto fúnebre. Ok, entonces no aplica. Pues vamos a dejarlo solamente con esa precondición. Ok, me dice que para el beneficio ya existe una precondición. Voy a ir a validar qué es. Le doy buscar. Ah, sí, ya le había puesto que estuviera fallecido. Ay, es que este gasto fúnebre lo pusimos para suspensión por viudez. Y ese es el inconveniente. Vamos otra vez. Escogemos al participante. Era el número 63. Está fallecido. Escogemos el tipo de beneficio social, es por viudez, la clasificación que tenemos en ese momento. Manda. Gasto fúnebre. Es que la vi divorciada. No se mira. No, está divorciada, no aplica. Faltan las categorías de beneficio. Ajá, faltan algunas categorías, entonces por eso el gasto fúnebre lo metimos en cualquiera que el sistema nos dejara ahí disponible todavía. Entonces la clasificación correcta va a ser beneficio social y luego gasto fúnebre. Tenía que aparecernos una categoría que se llama de esa manera. Ok, entonces ahora sí ya nos apareció el gasto fúnebre y lo que hace falta solamente es hacer clic en el botón de guardar. Entonces, esa sería la labor o la primera parte que va a hacer el personal de Secretaría Legal. Una vez que ellos ya tienen su información registrada, lo que van a hacer es enviarlo a cálculo. El nombre de estas transiciones que tenemos acá también lo podemos ajustar. Es decir, lo podemos modificar y ajustar de acuerdo a lo que necesitemos, porque podemos decirle enviar al analista en lugar de calcular. Ya selecciono yo a qué usuario, en este caso lo selecciono porque no voy a hacer yo todas las transiciones y una vez que está en bajo cálculos ya nos vamos a la parte de los beneficiarios y en este caso el único beneficiario que tiene esta persona registrado es ella.
Entonces, en este caso, sabemos que ella va a ser la persona que va a reportar los gastos fúnebres. No me aparecen habilitados los botones. Permítanme un segundo. Tengo un problema de permiso. Ayer justamente probamos esto y funcionó. Aló. Eduardo, fíjese que estoy haciendo una solicitud de beneficios y cuando entro al beneficiario potencial, todos los campos me aparecen como disabled, como apagados. No me da tampoco la opción de darle clic al botoncito de agregar al reembolso de gas. Mire, estoy dentro de la solicitud de beneficios y me metí a la tab de los beneficiarios potenciales. Sí, no aparece nada, no me deja habilitar nada, no me deja hacer clic en el botoncito de nuevo para el reembolso de gasto. Ok. Espérenme, le voy a dar Ajá. Escoge el participante, escoja por favor el participante número 63. El participante. Sí, primero el participante, después el tipo de beneficio, después la categoría y por último el beneficio. Escoja el participante número 63, por favor. El 63, luego en el tipo de beneficio escoge beneficio social. Es pensión por viudez. No, por viudez. Sí.
el beneficio, ahí sí le da el botón de buscar. Y ahora ahí sí se va hasta abajo a la tab, que es la que yo necesito. Le da clic al beneficiario, porque ahora sí espérame, que ahora sí me apareció esta basura. Ya usted me lo arregló, mala onda. Vaya pues, cheque. Mientras estoy hablando. Vaya pues, cheque, gracias. Perdón, era un tema de permisos y los temas de permisos no los puedo arreglar yo. Bueno, ahora sí. Una vez que estamos entonces en el beneficiario, esta persona solamente tiene reportado un beneficiario. ¿Qué significa? Que nosotros no actualizamos los datos del RNP, o sea, es decir, no extrajimos los datos de su familia, y tampoco ella vino a reportar, ¿cómo se llama eso, ingeniero? Cuando dice cuánto va a ganar cada quien. No vino a hacer la designación de beneficiario, correcto. Ella no hizo la designación de beneficiario. Entonces, la persona que está registrada es la que se cargó como beneficiario, es decir, ella fue a control de ingresos a decir, mire, yo vengo a reportar gastos de don Juanito. Ah, bueno, la voy a registrar como beneficiario. Hago clic en el beneficiario potencial y ahora sí me aparecen dos botones habilitados. Si la persona tiene o no tiene derecho al beneficio y si es solicitante. Luego me aparece habilitada el botón de la solicitud de gastos, reembolso de gastos. Es aquí donde nosotros vamos a ingresar la información. Entonces vamos a procesar primero una solicitud que se exceda del máximo para poder probar qué es lo que hace el sistema en este caso. Entonces le decimos que es un beneficio que no es médico, le decimos qué tipo de gasto vamos a hacer, seleccionamos el tipo de documento, en este caso es la factura de gastos, le pregunto en qué fecha se ejecutó el gasto, le ingreso el número, le digo que es compra de lote. Vamos a ponerle un valor. De este valor yo puedo decidir que algo no entra o no calza dentro de lo que se va a pagar o reembolsar, entonces yo puedo ajustar el monto. Repito el procedimiento para poder ingresar la segunda factura. Médico. Para que se nos exceda del máximo, probamos primero uno que vaya abajo del monto o probamos de una vez uno que se exceda para ver qué hace el sistema. Así que gastó 50,000 en PIB. Entonces, esa es toda la información que yo tengo que ingresar. Guardo y salvo el documento. Entonces, yo aquí ya hice el proceso que hace el analista en este caso. Yo solamente digo cuáles son los documentos o los comprobantes de gasto que él me va o que le voy a reembolsar. Paso a la siguiente transición. Ya lo mando. De cálculo a revisión. Me dice que no marqué que salieron beneficiarios resultantes. ¿Por qué? Porque los tres flags, los tres indicadores o condiciones que aplica esta persona deben estar marcados. Tiene derecho, es solicitante y es galardonado. Los tres flags tienen que estar activos para que me dé el permiso. Lo que voy a hacer es regresarla a la transición anterior. Yo como revisor no puedo modificar acciones que están relacionadas
al documento que me envió el analista. No puedo digitarlas. En este momento no puedo digitarlas directamente. Significa que yo tengo que enviársela a él de vuelta, decirle, mire, aquí necesito que me modifique algo y después, una vez que viene ajustado, poder moverme al siguiente paso. Aquí tenemos un problema porque no me da la transición anterior. Es para que vean bien cómo se inicia el proceso, por eso que lo vamos a volver a repetir. Ok, repito entonces el primer proceso, el proceso que hace Secretaría Legal. Lo remito a cálculos. Una vez que lo remito a cálculos, entro al beneficiario, le hago clic. Vamos a hacerte aquí directamente el procesamiento del documento porque me está dando voy a configurar bien el flujo de trabajo. Lo voy a ingresar como que lo hagas directamente Secretaría. Correcto. Cuando yo configuro el flujo de trabajo en el sistema, yo le digo qué botones o qué campos están habilitados, en qué flujo del proceso. Entonces, en este caso, me está pidiendo información que debería estar registrada hasta el siguiente paso. Ese es el inconveniente que estoy teniendo. Entonces, sencillamente me voy a adelantar un paso y voy a registrar el documento. Voy a ingresar directamente un solo. Y de una vez le voy a poner que son 80,000. Lo guardo y guardo acá. Ahora sí, voy a enviarlo al siguiente paso. Calcular. Está jugando con mi sentimiento.
no sé por qué no me lo muestra. Hola, Eduardo. Fíjese que no sé por qué el sistema. Hola, ¿me escucha? Es que no sé por qué el sistema ahorita no me está mostrando los 3 botoncitos para autorizar el beneficio. Ya probé solucionar sola el contexto y no me deja el botón de galardonado, se llama is awarded o awarded, no me parece disponible en ninguna transición. Entonces no me deja pasar, no puedo crear beneficios. Intenté cambiarlo y eso lo probamos ayer y funcionaba. No sé qué pudo haberse cambiado de ayer a hoy. Ayer entró una roja razón. Lo siento, ¿me puede ayudar a habilitar ese botoncito de galardonado en cualquiera de las primeras 2 etapas? Cualquiera. Puede entrar a cualquiera, todas. De la 1 a la 5, sí, todas hemos hecho el mismo procedimiento y el problema que tengo es que el botoncito que se llama galardonado, que está dentro del beneficiario potencial, no me parece activo. Que se llama, en inglés se llama awarded. Awarded. No me muestra el botón habilitado para poder darle check y ponerlo true. No, en español en la misma ventana donde dice, permítame, beneficiario potencial. Solicitud de beneficiario, en beneficiario potencial tiene derecho al beneficio, es solicitante y es galardonado. Correcto, solicitud de beneficios, beneficiarios potenciales. Dentro de eso hace clic en el nombre de la persona. Ajá, correcto. Y la atributo galardonado nunca está disponible. No me aparece disponible en ninguna transición. Sí. En ninguna etapa está activo y sin eso no me da resultados positivos el sistema. Porque es que no lo puedo transicionar porque me dice que no me da resultados. Deberían estar activos en las primeras 2 etapas. Sí. Sí. Gracias. Que esté habilitado en creado o en bajo cálculos, en cualquiera de las 2 nos sirve. Como metralleta.
Siempre se me olvida el modus operandi de que tengo que revisar después de que aplican la revisión porque me dejan estas penas. Sí, estoy que ya le digo a Miriam que ando como enfermita del estómago y ahorita siento que más las tripas en mí. Sí. Pero ¿se puede habilitar? No, no lo puede, sí, eso, no, no lo puede habilitar ahí y habilitarlo en creado también. Okay. ¿Hago uno nuevo? Voy a probar. ¿En creado también? Bueno. Ujú. Y las que ellos generan, ¿qué vamos a hacer? Ay. No, ya fui bueno yo también al cual me lo habilitaba. No. No, porque si no se marca galardonado, no muestra el dato en el valor del calculado.
y no me lleva dato al el galardonado. Sí, sí. Pasar eso todo el día. Sí, sí, pónganlo galardonado para poder subir, para poder avanzar. Ok, bye. Okay. Tuvimos un pequeño inconveniente en la... No apareció la garantía de tratamiento todavía, ¿cómo se hace cuando dan una garantía de tratamiento, un participante activo, más derecho de pedido? Tiene que capturar la atención a la marca. Ahí son los sectores efectos de cálculo de la aplicación. La garantía de otorgamiento es el único beneficio que no tiene condiciones. Nosotros no tiene ningún tipo de restricción, ni condición, ni precondición. Ahí nosotros vamos a generar un solo beneficio que se llama garantía de otorgamiento y ese beneficio hace todo el cálculo. Verifica en qué estado estaba antes de fallecer. Ese sí ya tiene, por eso que no pensé que fuera tan difícil agregar la precondición de validar qué estatus tenía antes, porque ya dentro de la garantía de otorgamiento nosotros estamos validando qué estatus tenía antes y en base a eso el algoritmo se direcciona para ver qué tiene que hacer. Si ya estaba pensionado, pues agarra el valor de la pensión. Si estaba activo, hace otro cálculo completamente diferente. Ya verifica si era persistente o... Entonces, esto solo vamos a hacer un solo catálogo. Un solo registro, correcto. Sí, ahí no vamos a configurar absolutamente nada. Ya todas las condiciones van incluidas dentro del beneficio como tal. ¿Cuándo vamos a saber todo? ¿Ahí va a ser todo? ¿Vale? ¿Va a ser todo? Sí. Sí, lo que tenemos que hacer son las dos cosas. Primero, calcularle al cristiano la pensión, si acaso fuera para trasladársela a los beneficiarios, o tener datos de una persona, cumplir todos los requisitos de una persona activa, que tenga asignación, que luego se reporte el fallecimiento. Y ahí vamos a tener, miren, ahorita lo que están haciendo es una pica. Ayer instalaron una nueva revisión. Ayer que nosotros no estuvimos, aparentemente el ENOC ocupaba para la tarde que se instalara una nueva revisión, una nueva actualización del sistema. En esa nueva revisión aparentemente nos dañaron ese botón porque ya hemos hecho cientos de pruebas y los 3 botoncitos están habilitados, así como se los expliqué, en el estado de cálculo. Ahorita no nos aparece habilitado en ningún estado y no es tema de permiso. Entonces, vamos a gestionar un beneficio y quiero que vean qué resultado da. Hola. ¿Ya está? Buenas. Ahorita reviso, pero... ¿En cuál estado? O cualquiera puedo agarrar para que... Ok, listo. Ahorita reviso y le aviso. Bye. Me habilito las otras. Ay, no es mi idea.
Vaya, por fin. Ese sí está bueno. Y a este le pusimos... No vamos a poder continuar. ¿Ah? No vamos a poder continuar. Estamos creando más. Yo no. ¿Con el proceso o con el taller, Rosa? No, eso estaba diciéndome el ingeniero Otto, que ellos tienen algunas dudas sobre la gestión de los catálogos. Entonces podemos avanzar en ese tema por mientras, para poder aclarar las dudas que ellos tienen. Pero sí, como les repetía y les comenté a ellos, ayer se hizo una actualización del sistema. Este proceso lo hemos probado hasta el infinito, ¿no? ¿Tienen ustedes idea cuántas veces se ha probado este tipo de beneficio? Es de los primeros que nosotros hicimos, se diseñaron. Entonces, aquí aparentemente tenemos un error con el aplicativo y no nos deja continuar. Entonces, en este caso no podríamos continuar con el ejercicio hoy. Vamos a atender las consultas que tengan ellos sobre los catálogos y vamos a intentar avanzar el lunes. Tal vez los muchachos tuvieran una posibilidad de hacerlo un poquito más extendido el tiempo, al menos este día, solamente para poder completar los temas que teníamos pendientes para el día de hoy. Y ya de ahí en adelante continuar con la programación tal cual la tenemos estructurada. Bueno, si quiere vemos, ingeniero, los temas que tienen de las consultas. Fue un poco lo de los beneficiarios, pero con el catálogo de tipo de beneficiarios. Sí. Nosotros podemos crear un catálogo. Ese catálogo es el mismo que le sale a la aplicación. Sí. Pero es que me pareció que le va a caer en ese momento que crear gente. ¿Tenía que crear? Que crear bien definidos por los campos que se habilitaban o deshabilitaban. Correcto. En la aplicación. Ok. Técnicamente hablando, el tema del catálogo es exactamente el mismo que le aparece a las dos áreas. Lo que sucede y lo que se modifica es qué permisos tienen las personas de ver esta información. Cuando nosotros creamos el catálogo, si se fija la tab se llama beneficiarios, simplemente beneficiarios. No nos pregunta, no nos dice núcleo familiar o designado, no nos dice absolutamente nada. El proceso que tenemos estimado hasta ahora es que con la carga que se va a realizar con el RNP, entra la información ya categorizada, porque ahí sí sabemos si son esposos, hijos. Creo que sobre todo con los hijos, que nosotros lo tenemos estimado que suceda. Que cuando la persona va a solicitar el beneficio, que es nuestro proceso, el sistema cargue automáticamente los hijos que no encuentre. Pero lo va a cargar a esta misma ventana, ingeniero. No sé si ahí está la duda o si... Y yo recuerdo que se había quedado dos hijos. En la parte de cuando se regresó el módulo de
entiendo yo que era algo que tenía que quedar ya definido, o sea, no era como un catálogo que vamos a modificar. Ok, entonces le voy a mostrar el proceso cómo se está dando en este momento para que veamos dónde está tal vez la duda. Yo ingreso el número de identidad del participante, automáticamente el sistema me manda la consulta al Registro Nacional y nos devuelve los datos generales. Guardamos este dato y el sistema me pobla o me agrega la información a la ventana y solamente agrego la información ya la que no me pudo proporcionar el registro. Esa pantalla es para ver cuántos hijos tenía el participante. Sí. De lo que le va viendo el registro. Esa es la parte que les quiero explicar. Terminamos el registro del participante y nada sucede hasta el momento. En el alcance que nosotros tenemos no sucede nada hasta el momento. En el proceso que solicitó el área de riesgo, ahí ellos dicen, si la información está disponible cuando se da la solicitud de beneficio, ¿por qué no está disponible también cuando la persona viene a enrolarse? ¿Por qué no tenemos esa misma disposición? Yo les digo a ellos de que el momento en que se enrola al momento que va a pagarse el beneficio puede pasar mucho tiempo. Entonces, para nosotros sí es muy importante que la validación se ejecute cuando la persona va a pedir su beneficio. Esa es una de las validaciones. Que si se quiere agregar cuando esté el enrolamiento, cuando sucede el enrolamiento, pues ya serán otras áreas las que necesitan probablemente esta información. Cuando se registra el beneficiario, cuando se va a registrar el beneficiario, me pide toda la información general. Y hasta el momento, en la parte de abajo, lo que tengo es este botón como de selección. Por designación o por asignación legal. Ah, ok, sí. Entonces, esta es la diferencia que tiene. Es así como el sistema va a saber a qué usuario va a permitir hacer cada una de las modificaciones. Porque no me acuerdo cuál es el que sí puede hacer control de ingresos y cuál es el que no. La asignación legal sería la que hace la otra opción que aparece. Por declaración de herencia o por asignación legal. Yo recuerdo que nosotros habíamos hecho más o menos 5 tipos, pero... Creo que eso lo ven manejado. Si le quitas ese check, ¿qué opciones? O sea, es o legal o herencia. ¿Sí quedó ahí? Sí, por declaración de herencia o por asignación legal. Declaración de herencia yo diría que es el que yo asigno el porcentaje de la persona, lo que dejó en la declaratoria. Y por asignación legal es lo que le corresponde, que sería la esposa, los hijos y los padres en este caso. Debería cambiarle el concepto y poner beneficiarios por ley, tal vez, digo yo, para no confundir. Ese se puede ajustar, Anita, solamente que tenemos que llegar a un consenso. Otro, tal vez, no sé si le parece, para que los términos no sean tan parecidos y puedan causar confusión. Sí, yo sé que esta parte tal vez lo voy a confirmar con Lenoca, pero sé que han estado trabajando en esta ventana un montón. De hecho, he visto muchas reuniones al respecto. Sí, lo que pasa es que, o sea, yo sé que se tocó, pero Sí, porque luego ya el resto de la información que yo tengo acá es información general. Ya no tengo nada, digamos, ningún discriminador que haga que yo pueda ver o no ver esta información. Entonces, pero es lo que yo te digo, aquí tenemos 2 tipos de beneficiarios. ¿Qué se relaciona con nuestro catálogo? Es el mismo catálogo, de ahí agarramos la información. Le voy a mostrar. De hecho, esta fue parte del trabajo que yo estuve haciendo para poder habilitar a estas personas que estaban fallecidas. Entonces, por ejemplo, justamente que estábamos revisando.
esta es la persona con la que nosotros estábamos trabajando. Entonces, aquí están sus datos generales y luego yo me fui a la sección de beneficiarios para poder definir quiénes eran las personas que iban a poder cobrar el beneficio que nosotros estábamos calculando. Para ponerla más fácil, voy a mostrarle otro dato diferente. El Esa 50. prueba que estabas haciendo ya tienes un catálogo, ¿no? Mándele. Para esa prueba que estabas haciendo ya tienes un catálogo. Ya tengo un catálogo. Para hacer esa prueba que vas a hacer. Vamos a ver yéndonos hacia atrás. Primero, digamos, nosotros cargamos un set de datos de prueba que vino de cliente único hacia el servidor nuestro para poder tener datos poblados. Tenemos como 150 participantes, más los que yo metí a mano respecto a los ejemplos que me pasó Gilberto. Entonces, digamos que tenemos como 170 participantes ahora. Los datos generales de estas personas ya están cargados. Entonces, lo que hago yo para poder habilitarlos para nosotros es que esos vienen sin beneficiarios potenciales. Yo me voy a la ventana de actualización y le agrego los beneficiarios que tiene esta persona. Para algunos casos dejé solamente un beneficiario y para otros registré, así como este, los hijos que tiene esta persona. Pero la designación que ustedes ven acá es exactamente la misma que sucede, que nosotros utilizamos para poder captar o generar el beneficio. Entonces, cuando yo vaya a generar la solicitud de reembolso de gastos de esta persona, si no fueron ninguno de los dos de los hijos que cargaron o que pagaron sus gastos fúnebres, lo primero que va a suceder es que yo voy a ir a cargar el beneficiario, este beneficiario potencial, y luego va a estar disponible para nosotros cuando vayamos a otorgarle el beneficio. No sé si así está bien, porque eso sí se ha trabajado un montón para poder tener los Ahora, datos el que sistema, necesitamos. cuando haga la proporcionalidad y nosotros ingresemos a ese potencial, no va a enredar. Por ejemplo, tengo 4 beneficiarios con 25 cada uno. Son los beneficiarios legales. Sí. Sin embargo, meto un potencial porque trae una factura de vidas. Cuando le ingreso al sistema como potencial para pagarle, entonces no se me va a dar el sistema en que ahora hay 5 y se le va a distribuir el 20, se va a pagar. Ok. Tenemos ahí dos situaciones diferentes. La primera es que nosotros indicamos a quién aplica el beneficio que vamos a pagar, ¿verdad? Entonces yo ahí le digo si la distribución la voy a hacer en base a la tipificación de los beneficiarios, que ahí en sistema nosotros le decimos claramente, mire, si está tipificada como esposa, aplíquele este porcentaje a rajatabla, siempre. No enredemos con violencia, estamos con gastos fúnebres. Y el gasto Ajá. fúnebre, si a la mamá le devuelve, es la mujer le devuelve el 10%, el 10% de la mujer. Ahí no tendríamos que... Si a la mujer le dejó el 10%. Estamos hablando de gastos fúnebres, ¿no? Sí. La designación de beneficiarios a la mujer le puedo dejar el 10%, pero si hablamos del otro tema, que es designación, que es viudez, la viudez está contemplada para él, pero en aquel beneficio. Para que no nos confundamos. ¿Mándeme? Sí. Al analista le van a aparecer todas las opciones de estas personas que puedan optar a cualquier beneficio de entrada. Es a través del beneficio que nosotros restringimos a quienes nos va a aplicar un porcentaje. Porque a pesar de que yo tenga 8 personas, yo tengo a mi esposo, yo tengo a mis hijos, pero quien pagó mi gasto fúnebre al final fue mi mamá. Entonces me van a aparecer las 5 personas como disponibles para que yo las seleccione. Pero al final, si el beneficio aplica con un porcentaje que viene de la designación de beneficiarios, solamente ellos van a tener ese porcentaje. Y luego en el otro caso, cuando nosotros vamos a otorgar un beneficio que va de acuerdo a la relación que yo tengo, es decir, si es a mi esposo, nosotros definimos qué tipo de relación tiene y qué porcentaje le voy a aplicar. Es que no lo podemos tomar de ellos, tenemos que tomar de la designación. Es que la designación de beneficiarios es esto, justamente a eso me refiero. Cuando nosotros definimos al beneficiario, vamos a ver si puedo hacer el ejercicio.
Rosa, una consulta por mientras, algo que le escuché. Dice usted que cuando hace la consulta al Registro Nacional de las Personas, le ala la información de los beneficiarios por ley que no tiene registrados el sistema. De los hijos, Anita. De los hijos. De los hijos. Sí. Se los jala y se los coloca en la designación del sistema, la que nosotros tenemos aquí. Sí, así es. Pero ahí yo tengo una pregunta. Sí, mándeme. Espérame. Yo la halo, pero como el participante viene y registra y firma aquí la designación de beneficiarios legales, eso no sé, hay que preguntárselo a legal, no creo que sea legal eso. Ok, son dos cosas. Elías, también mire, pendiente. Son dos cosas diferentes, Anita. Recordemos que usted puede tener dos tipos de beneficiarios, que justamente es lo que estamos ahorita, digamos, analizando. Usted tiene una designación de beneficiarios y usted tiene beneficiarios que vienen de la ley. O sea, su esposo, sus hijos y sus papás, esos están... Entonces, usted me está diciendo que los va a alar a la designación, o sea, a la declaración de beneficiarios legales, no a la, o sea, la que está por ley, no a la legal. Es que la ventana es exactamente... Hay dos cosas que son diferentes. En la legal, la designación de beneficiarios legales es una declaración voluntaria que yo hago aquí, que puedo incluir hasta un amigo. Y la otra, que sería a donde debería de alar a los hijos, es la que el participante, ¿cómo le digo? Ya por ley dice a quién le corresponden sus beneficios. O sea, usted, lo que quiero que entienda es que la de designación legal, la que declara la persona aquí voluntariamente, puede ser cualquiera. Entonces ahí no podemos incluir, creo, registros de así arbitrariamente. Pero eso creo que es a la enoja que hay que preguntárselo. Bueno, vamos a ver si tal vez entrando un poco en detalle podemos aclarar eso, porque sí es un tema bien importante. De hecho, es el corazón de cómo nosotros obtenemos los resultados para poder procesar el beneficio como tal. No sé si está por ahí Otto. ¿Está Otto? Sí, aquí está. No, usted sí me entendió, ¿verdad, Otto? Es lo que te dice Rosa, son dos cosas distintas. Por eso, es que lo que no quiero es que el sistema vaya a alar los hijos a una declaración legal de beneficiarios legales. Correcto, eso no... Esa es la que hay que distinguir bien, porque la válida es la que la persona viene a registrar aquí en persona. Correcto, sí. Es lo que estoy tratando de ver, porque que yo recuerde, en la parte de afiliación estaba precisamente eso, la designación del participante. La distinción de ambos conceptos. Y la de los otros beneficiarios, básicamente. Correcto. Pero sí me confundo un poquito, así como está ahorita, el de beneficiario legal y beneficiario hereditario. Y que por eso creo que ahí arriba debería de poner beneficiarios por ley y designación de beneficiarios, que son los conceptos que nosotros aquí en IJUPEN entendemos internamente. Sí, pero este tema se tocó con la NOSCA cuando se dio lo de afiliación, entonces estoy revisando los de ella. Ok. Para ver cómo quedamos a eso, ¿no? Ok, entonces les voy a mostrar el procedimiento. Como les digo, en este momento yo puedo hacer de todo porque yo tengo los full permiso, pero se supone, y hasta donde yo tengo entendido que es el proceso que está acordado, es que yo voy a poder hacer acá el registro de las personas que él me indique, ¿verdad? Entonces yo aquí le ingreso todos sus datos generales y si yo soy una persona que estoy en Secretaría Legal, yo puedo procesar siempre y cuando la designación que voy a hacer es por designación legal. Es decir, si viene una persona y me dice, mire, yo soy la esposa y aquí tengo el documento que dice que soy la esposa, yo puedo hacer el registro de esa información.
¿Qué diferencia tiene esta asignación legal? Que yo no puedo, bueno, en este momento mi usuario sí puede, pero el usuario designado no puede asignarle ningún porcentaje del beneficio, porque esto viene, el porcentaje que tiene asignada el esposo o sus hijos, no lo dice el beneficio, no lo dice el participante, lo dice la ley. Entonces aquí a los beneficiarios que puede registrar Secretaría Legal tienen las mismas características, los mismos datos generales, pero no tiene habilitado el botón del porcentaje. Esa es la única diferencia que tiene uno y el otro. Luego, cuando ya se está haciendo la gestión del beneficio y es necesario ingresar estos beneficiarios designados, el proceso es diferente. La ventana es la misma, pero ellos sí tienen derecho a crear un beneficiario, crearle todos sus datos generales y aquí sí decirle que no es por asignación, sino que designado por el participante. Entonces aquí, cuando yo selecciono esta designación, ya me habilita este porcentaje de beneficio voluntario establecido por el participante. Entonces, si la persona tiene 10 hijos y tiene su esposa y tiene la persona que lo enterró y tiene cualquier cantidad de personas, la diferencia que van a tener estos es que no tienen un porcentaje predefinido, porque el beneficiario, el participante en este caso, no indicó que estas personas iban a ganar algún tipo de beneficio al fallecer. Cuando nosotros configuramos el beneficio, nosotros al momento de tomar el valor para el beneficiario, nosotros sí le decimos qué tipo de relación va a tener para aquellos beneficios donde nosotros le estamos inyectando el porcentaje. Para los que no, el sistema toma el porcentaje que se le designó dentro de esta ventana que estamos viendo actualmente. La ventana, solo para que todos estemos claros, la ventana es la mismita. Lo que van a variar son los permisos para poder manipular o tocar el tipo de designación al que puede ver y los porcentajes que van a aplicar. No sé si hasta ahí estamos bien, ingeniero, también estamos. O sea que los beneficiarios que nosotros vamos a poder agregar son únicamente los que no están en designación. ¿Los qué? Los que no fueron designados por el participante. Correcto. Al final, lo que nos hace falta definir es quién es el propietario de los dos procedimientos, ¿verdad? Porque recordemos que en ambos casos yo necesito que la persona esté registrada. Venga del registro nacional o venga de su designación, yo necesito que en ambos casos la persona esté registrada. Entonces lo que tenemos que definir y ponerle nombre y ponerle un propietario es quién va a ejecutar esa operación. Ya sea por el núcleo familiar, por ejemplo, si fue que es quien va a aplicar es la mamá, o ya sea por el documentito que existe en físico aquí bajo llave en el INJUPE, que necesitamos que se procese dentro del sistema. Aquí, ¿dónde está nuestro catálogo? Abajo. Este. Donde agregamos que... Yo borré los otros que habíamos puesto, que era amante, el hijo del amante y todo lo que sea, pero este es el mismo catálogo que nosotros estábamos procesando y trabajando anteriormente. Entonces, en realidad sí, o sea, ya me aclaraste, está el tipo de designación y está el catálogo de relaciones, básicamente. Así es. Entonces a nosotros, al beneficio, nosotros le decimos qué relación debe existir y cuántas ocurrencias pueden darse de ese tipo de relación. Justamente con este propósito de que la distribución porcentual que se va a hacer automática considere estos factores. A mí me gustaría saber en el gasto fúnebre
cómo realmente va a ser el proceso de cálculo y de memoria que va a tener el sistema para cada uno de los instantes. Creamos un beneficiario potencial con factura, va a poner el valor máximo que le corresponde en ese año, ¿verdad? A causante de gastos fúnebres. Sí. Entonces, y un sobrante, ¿verdad? Que sea distribuido proporcionalmente como lo dejó el causante con la asignación de herencia. Sí. La asignación del beneficiario. Mire, la parte del reembolso de gastos y la memoria, como usted dice, de saber que esta persona ya se le pagó una parte a otra persona, eso ya lo tenemos, eso ya está incorporado. Es decir, yo puedo, en este momento, yo puedo hacer 1, 2 o 3 o 4 solicitudes a la misma persona y el sistema me va rebajando del monto máximo lo que yo ya le he pagado. Eso ya lo tenemos. La parte que ya el ingeniero me mandó como observación y como mejora es la distribución de acuerdo del remanente en base al porcentaje que tiene la designación. Esa fue la discusión que tuvimos y de hecho es como una mejora que nosotros tenemos que implementar porque hasta ahora yo no tengo al sistema de decirle la última partecita, rebaje todos los valores que ya le pague por este mismo concepto y el sobrante, o sea, que me calcule el valor del sobrante una vez que ya pagué todo lo anterior. Eso es lo único que no tengo, porque sí tengo forma de distribuírselo a los beneficiarios designados. Eso sí lo tenemos. Okay. Para nosotros eso lo que representa es una deducción. Si se fijan nosotros dentro de la solicitud del beneficio, Creo que te lo puse en el documento también. sí. Tenemos un catálogo que se llama deducciones y este catálogo de deducciones tiene 2 tipos de deducciones automáticas y deducciones manuales. Las deducciones automáticas, una vez que pasa a la fase de en revisión final, el sistema captura los valores que se realizaron por concepto de pagos indebidos, lo captura automáticamente y lo rebaja del valor que tenemos que cancelar. También tenemos la forma de agregar deducciones manuales. En las deducciones manuales nosotros ingresamos a mano el valor que le queremos rebajar y al final lo que sucede es que una vez que ya calculamos todo el valor, el sistema rebaja los montos que nosotros le aplicamos en esta sección que está acá en deducciones. Actualmente la cosa alimenta calcula mucho indebido. Bueno, a esta fecha y este es el monto indebido que hay de esta fecha a esta fecha. Entonces, con el sistema, entonces creo yo, desde el momento de ser registrado el participante como fallecido, automáticamente pagaron un coste y él va a recoger los ingresos. Así es. Ya lo va a hacer, correcto. Sí, la ventaja es que nosotros estuvimos discutiendo muchos temas porque hay cosas que nosotros ya sabemos de antemano. Por ejemplo, que existen saldos pendientes en el área de préstamos, el tema de los pagos indebidos y valores pendientes por concepto de reintegro. Esos 3, digamos, son cosas que ya manejamos internamente en otra área, pero ya las sabemos. Esas son las deducciones que va a colocar el sistema como deducción automática, porque nosotros necesitamos recuperar ese valor de cualquier forma y el primer beneficio que se genera es este. Es importante que quede claro, Rosa, que la base de datos del registro a veces no incluye cosas porque los brothers se casaron antes del 70, no antes del 80. No hay muchos problemas con eso. Nosotros ya hicimos un par de ejemplos con nuestros papás, nuestros hermanos, y ya solamente con la gente de nuestro círculo, ya vemos que los datos que nos devuelve el registro no son los datos correctos. También no tenemos información en algunos casos de designación de beneficiarios porque los padres no lo hicieron. Entonces va a haber una sentencia de juzgado de declaración de Estado. Entonces, las personas van a tener que ser arrestadas al momento de venir a la justicia. Sí. Aquí lo que sí me gustaría aclarar, y pues ya que tenemos al equipo aquí, el equipo que puede tomar decisiones, me gustaría que se definiera quién va a ser cada uno de los procesos de actualización de beneficiarios,
porque sí es la base primordial para que nosotros podamos proporcionarle, otorgarle un beneficio a una persona. Entonces, como decía Illich, por ejemplo, el valor del esposo, ahorita el registro no lo está proporcionando, ¿no? Da el servicio para consultar sus hijos y no siempre los hijos vienen correctos. Entonces va a haber necesariamente que implementar un proceso en el que esto se haga manualmente aquí en el instituto. La pregunta es quién lo va a hacer y en qué momento. Nosotros ya, nuestra estructura se basa en que una vez que esto ya está actualizado, nosotros procedemos a la solicitud del beneficio como tal. Anita, en este caso sería Secretaría Legal o el ingeniero Elías, si nos puede apoyar. No sé si está. No está. Voy a dejar la consulta entonces y en cuanto tenga la respuesta se las hago saber. No sé si sobre la generación de los beneficios tenían alguna otra duda. Bueno, aquí el tratamiento, ¿verdad? No sabemos cuánto está pasando. Todavía no está la opción para hacerlo. No está lo que es sobrevivencia y validez y jubilaciones. La categoría. Ok. Sí, eso ya está en proceso. Ya. Entonces eso nos abre el abanico de oportunidades para poder de garantía. Entonces, solo es uno. Se le complació el sueño a Iris de que no hiciera aquel cachimbo de catálogos. Por lo menos en este caso sí se pudo hacer de la manera que se quería. Ahorita estaba viendo lo de por ejemplo, las pensiones por sobrevivencia vitalicia. Cuando un participante fallece con los requisitos de jubilación, la pensión vitalicia es en base a la pensión por vejez que lo hubieran permitido. Entonces, allí, ¿cómo haría Secretaría Legal para saber que ese participante ya cumplió con esos requisitos? Yo sé que el catálogo lo podemos crear con las condiciones. Ajá. Pero para que Secretaría Legal escoja correctamente ese beneficio. Cuando se aplican esas mismas condiciones, ingeniero, ¿qué otro beneficio puede aplicar Secretaría Legal como para equivocarse? Porque las otras variantes de pensiones lo que cambia. Lo que cambia ahí es el método de cálculo. O sea que sí requiere las mismas condiciones y puede aplicar a dos beneficios diferentes. Bueno, yo te menciono que no hay una precondición de que se cuenta con pero sí. La persona que murió con los... Pero sí tenemos una precondición para validarle a él la fecha de la edad y el número de contribuciones que puede tener en las precondiciones. Entonces sí podríamos configurarlo para que para ese beneficio las precondiciones que se apliquen sean específicas a las que necesitamos. Hay que hacer... ¿Por qué, ingeniero? ¿Por qué se complica? Porque habría que hacer... En el caso de este, yo me refiero a que cuando muere con los derechos civiles, como se dice, se cumpla con los derechos.
Pero lo que le digo yo a él es que si cumple con los derechos adquiridos, nosotros sí tenemos forma de validar ambas condiciones. ¿Qué edad debe tener y qué número de contribuciones tiene que tener aplicado? Solamente en ese caso de que cumpla las dos condiciones, nosotros lo dejaríamos pasar y aplicar a ese beneficio especial. O sea que sí podemos hacerlo. Hay que hacer una tabla de gradualidad con los precios. Para los requisitos de... Por la tabla de gradualidad. O sea, sí se puede poner. Sí, no, sí se puede, pero son más variantes. Y hay casos que están claros de beneficios que no cumplen. No cumplen. Que no cumple, Los requisitos. Sí, se hace el demás, no se crea como por reconocimiento. Y lo pagan a ti, entonces el problema es después. sí, no, eso no va a pasar. Sí, eso, por lo menos eso sí, creo yo que no. Sí, eso no va a pasar porque el historial de preferencias debe ser corregido antes de la Vaya, por ejemplo, digamos, entró un caso, digamos, de inversión. ¿Una persona? Una reposición. El problema es que él tiene el mismo nombre de otra participante. Si las aportaciones del segundo participante se lo dan a él. Él, por ejemplo, pasa y tiene los requisitos. Ahora vemos que de verdad se mandan a corregir y apenas tienen 5 años. Entonces, vamos a poner que diferencias eran cotizaciones asignadas erróneamente a otra persona. Esperemos que no. Eso en teoría se debe de corregir antes de que empiece. Bueno, no sé si tenía. Falta de corregir los recursos, pago único, eso no podemos generar catálogo o cada vez que sí, lo que tenía hasta ayer, entonces no pasé recordar, y ya te hice esta pregunta el primer día, que era transferencia de pensión en el catálogo, que está como cheque. Es cuando se toma la pensión de la persona, del causante, como base para poder hacer la distribución porcentual de los beneficiarios. Ese me lo mandó a corregir el nombre también. Está la pension transfer en el método de cálculo, que ahí sí es eso, cuando la base del beneficio es la pensión. Pero abajo en el catálogo, las opciones para activar cada beneficio. No, Es lo mismo. Pareciera que está duplicado básicamente porque yo voy a utilizar el mismo método de cálculo para las dos cosas. es lo mismo. Sí. Uno no necesitamos. ¿No te corrigieron lo del problema que había con el ¿Qué dice? No vamos a poner un ejercicio. Transferencia de pensión con 120 dólares. Sí, eso es lo que estaba esperando, que Eduardo me está confirmando que dio error. Se quitaron las reglas y me dice que sigue dando problema, entonces... Porque lo que vamos a hacer es efectos de cómo se manejaba la deducción de ir. Teníamos varios ejemplos preparados. Hice 10 miembros, o sea, maté a 10 personas ayer para poder tener los datos correctos porque necesitábamos que la persona estuviera fallecida, que tuviera beneficiarios designados, que tuviera primero su asignación. Para poder matarlas, tiene que estar en suspenso. Entonces,
tuve que generarles una asignación, terminarles la asignación, después hacer que fallecieran. Y en uno de los casos tuve que también cargarle contribuciones porque había que calcularle primero la pensión y después generar el segundo cálculo. Entonces, en esa me la llevé ayer, preparando los datos que íbamos a necesitar para hoy. Para comprender los entonces ahorita cuando estábamos viendo una de las pantallas en la designación de los porcentajes que se asignan para cubrir el gasto fúnebre, o sea, ya se deja, uno se prepara para ese beneficio y yo ya le pido 25% para 4 personas. Eso lo puedo hacer ahorita. Sí. Sí, eso está funcionando perfectamente. Es decir, yo ya tengo cargados participantes que tienen sus designados. Pero lo mencionaste al principio, pero creo que no se cumplió, pero viene otra persona a cobrar el beneficio que no estaba en ese porcentaje, entonces ¿cómo persona? O bueno, para acá para ingresarlo y que se le que tenga el beneficio, simplemente lo agrega. Se va, correcto. Presenta factura y cómo quedan los porcentajes de los. Los porcentajes no se tocan, de hecho eso es lo que les explicaba, que ellos no pueden modificar los porcentajes. Se le paga a esta persona lo que reembolsó. Sí. Y lo que sobra, entonces es lo que se va a distribuir, correcto. Así es la lógica del sistema. Sí. Lo que va sobrando, ese remanente, se va a asignaría en porcentaje. Así es. A lo que se define. A los que tengo definidos acá, si se fijan en este caso, lo que hice fue que agregué un montón de hijos y lo que hice fue que le puse porcentajes para que pudiéramos revisar la distribución. Algo que es muy importante, entonces, que hay que saber es que el beneficio de gasto fúnebre está diseñado para que se pague a las personas que presenten facturas. Ese es el orden prioritario del pago. Sin embargo, se ve que al pagarse facturas que se sobrase, pues no se le va a otorgar a los beneficiarios. Entonces, si sobran, dáselo. Entonces, ¿qué pasa? Hay momentos en el que no vienen personas a solicitar su beneficio, ¿verdad? Por factura. ¿Será porque no quisieron o porque se le hizo más fácil también? Cualquier caso puede ser. O también hay vivos que vienen y inmediatamente se muere la persona y solicitan el beneficio de gasto fúnebre, ¿verdad? Por el lado de designación. Entonces, en el momento en que nosotros estamos en una transacción de ese pago, incluso puede ser por avance, ¿verdad? Enviarse a pago, pero se evidente en el momento que está haciendo la gestión del pago, nosotros recibimos una solicitud con factura, ahí nomás le decimos a Dileta, hermano, parado, porque tenemos una factura que pagar primero. Entonces, puede ver el expediente, hacemos la modificación, incluimos la factura, ¿verdad? Supongamos que son 50.000 de factura y sobran 20, entonces obviamente, si había 4 personas en la designación, ya no va a ser 70 por el 25% cada uno, sí. Va a ser 70 menos 50 igual a 20 multiplicado por 25% cada uno, ahí. Y que lo mandamos a pagar. Y que después viene otra factura de 10, viene para atrás. Le damos 51, 10 al otro, y de los que se sobran, 2.500 a cada beneficiario. Sí, me preocupa un poco el tema de los momentos, porque recordemos que los flujos en el sistema, la expectativa que nosotros tenemos con la implementación del sistema es que sean un poco más rápidos de lo que está sucediendo en este momento. Entonces, si esa es la preocupación, si se pagó, o sea, si nosotros ingresamos facturas hoy, o sea, pensando en un caso sencillo, viene la persona, se presenta hoy a Secretaría Legal, me ingresa a mí como beneficiario, ahí mismo le proceso la solicitud, pasa al analista. Uno de esos analistas mete las 2 facturas que trae la persona, pasa revisión suya y pasa revisión del ingeniero. Yo estimo que ese beneficio por mucho debería tardar 4 días, 5 días. Calculo yo, nada más. O sea, pensando en que estuvieran hasta el gorro de... Ustedes pueden generar una alerta en el sistema
que desde el momento que una gestión está para pagarse, ¿verdad? Porque va a llegar un momento en el que para pago va a ser en el sistema una gestión, ¿verdad? Si en ese momento llega una gestión para pago, que se bloquee inmediatamente toda la gestión de ese causante, desde el momento de que se mete otra transacción. Porque va a venir a modificar, de repente pueden ser dos beneficiarios nada más, ¿verdad? En ese caso, pues, habría que tener la capacidad, el pagador de decir, bueno, sí puedo liberarla, de posterior se bloquea, ¿verdad? Pero dice después el pagador, no puedo pagarla porque el que viene solo es un beneficiario, no es una factura. Entonces la libera y la paga. Bueno, lo que viene es el beneficiario. Ayer lo que se mandó a solicitar fue una alerta de que cuando entren dos beneficios que coinciden, digamos, se pueda generar la notificación. Aquí regreso de nuevo al tema de la preocupación del momento en que se da cada una de las cosas. Porque ¿qué pasa si yo ya pedí el beneficio? Como dice usted, fui de los vivos que vino de primerito a generar la designación. Me solicitaron el beneficio, me lo aprobaron, me lo calcularon, me lo revisó usted, me lo revisó el ingeniero, se mandó a aprobación. Ese documento, una vez que se resuelve, se paga inmediato. El sistema genera automáticamente comprobante de gastos. Ahí estamos. Mientras no se pueda generar, si se genera la alarma, en el momento que se genera la alarma, hay una transacción nueva, ¿verdad? Que ese mismo causante te tiene que aparecer un icono rectangular a la letra que es el pagador, de no poder continuar con el sistema. Es que no, ese es justo el punto, no hay pagador, el sistema genera automáticamente el comprobante de gasto. Aguileta únicamente gestiona los pagos que son por planilla. Pero para la aprobación es manual. ¿Y quién da la certificación de la aprobación? Sí, pero una vez aprobado. No, pero ¿quién da la aprobación o sea, si está aprobado por el CIAGA, que es manual. Pero cuando ya fue aprobada el CIAGA número tal, alguien tiene que darle clic. Antes de ese clic, si hay una gestión en el sistema, debería pararse. Ya después de ese clic, pues ni modo, estamos fuera. Ahí no está aprobado. Exacto. Es que cuando me dice aprobado, es aprobado de pagar. Es que el aprobado es aprobado del aprobado por dirección. Pero se haga prueba, se aprueba y queda aprobado. Pero posteriormente dice una resolución. ¿Quién va a pagar? O sea, ¿quién se va a encargar después de hacer ese movimiento de la pestañita de la ventana pasar a pagarse? Pero falta algo todavía. Yo no mando a aprobación. Falta también la autorización para que se vaya al banco. Eso Bueno, ahí sí no le puedo hacer. Voy a. Porque en el CIAGA no lo aprueban individualmente. El CIAGA lo aprueban físicamente o Esa resolución física nosotros la ingresamos en el sistema. ¿Quién la ingresa? Ahí, vamos ahí. Alguien de beneficio. Bueno. Esa persona que ingresa desde ahí, mañana ya no hay. Entonces, mira, ahí, todo beneficio pasa a estado para la aprobación. Esperando resolución. Esa se llama el último estado que se procesa en el área. La dirección luego lo prueba. Es un movimiento Y una vez aprobado, le pasa que yo entendería que está que una o dos autorizaciones, ya sabemos que para que se entonces, en ese momento, si ingresa una transacción, por lo menos se debe bloquear el causante y dar un rechazo. Ahí puede haber un rechazo para solo ver y confirmar que la gestión que entró no es factura, sino que entró fue una de beneficiario. Y si fue una de beneficiario, aquí se puede pagar sin problema. Pero si es una factura, esa factura va a modificar el porcentaje de beneficio. O si hay una factura para pago y la que entra otra factura, también una persona es otra factura. Pero es que intermedio a eso, no tengo ningún otro documento. Recordemos que cuando estamos haciendo o configurando o generando un proceso, yo tengo que decirle al sistema ejecútese cuando suceda algo, ¿verdad? Un disparador. Entonces yo tengo dos momentos claramente identificados. La solicitud del beneficio en todas sus transiciones, donde yo puedo disparar en cada uno de eventos,
Y tengo también la resolución, donde yo durante la aprobación envío a hacer esta gestión. En este caso, ya la alerta, por ejemplo, que tengo es que si durante el proceso se da una solicitud simultánea, Así es. el sistema me avisa. Hasta ahí lo podemos hacer, digamos. Lo que sucede es que una vez que yo lo envío en espera de resolución y cae la resolución, ahí yo no puedo tener nada porque ya no hay ningún otro proceso intermedio que nosotros podamos controlar para decirle no se lo pague. Claro, pero así como con el filtro no pudo continuar porque encontró algo y lo regresó para analizar, así puede ser que para aprobación. Ah, sí, eso sí se puede hacer. La notificación tenemos que pensar cómo se va a hacer esa alerta y a quién le va a caer, porque puede ser la persona que está procesando el cálculo, que sería lo más correcto y que lo pueda retornar. Bueno, pero cuando Es bonito cuando el sistema lo traba, ya no puede continuar. De repente, ¿qué pasa? De repente se enfermó y como ya está interesada en la solicitud, la persona que ingresa la solicitud, que se disculpa. Entonces podemos sopesar una responsabilidad de la persona que no siguió la alerta, porque no, lo mejor, lo más consciente sería el automático, suspensión, ¿verdad? No se puede trabajar ese. Pero si no se puede procesar, ¿a quién le voy a pagar? La persona que tiene que pagarle va a decir tengo problemas con este. Puede ser de que hay una transacción ingresada, hay que revisar. ¿Va? Entonces yo vengo, saco a esta persona, le doy para atrás y pago lo demás. En ese caso no sería que yo no puedo procesar dos solicitudes de beneficio por el mismo beneficio. O sea, yo tendría que detener el proceso. Eso sí se puede. Eso sí se puede. Como te digo, hay varias variantes. Si mete una factura, se aprueba, pero antes de pagarse, entra otra factura, entonces se detiene. También esta factura, bueno, digo, esta otra factura la que viene, continúe. Son los casos que tienen que ver a la mesa. Pero bien, si no se puede, o les parece muy corroso, dejarlo en una No, si no es que no se pueda, sino que lo que le digo es que tiene que ser algo matemático la aplicabilidad, porque yo no puedo decirle al sistema, vaya con el analista a ver cuál procede o cuál no procede. Yo puedo detener los procesos, eso sí lo puedo hacer. Ambos procesos. Claro, temporal, ¿verdad? Temporal, mientras el analista ve cuál es la solicitud que entró. Hay una solicitud nueva que es de beneficio, pero si estoy pagando un beneficio, esta puede continuar y sigue esta o en segunda línea, sin problema. Pero si este es un beneficio para y este es una factura, ahí sí puedo echar cuatro para atrás con esta transacción, porque sí. Ahí es la parte que no entiendo, porque se dice que el sistema verifique que es factura. No, es que él no va a verificar eso. Él va a verificar que hay dos transacciones. Entonces, cuando hay dos transacciones, puede hacer una suspensión de ese pago o de la secuencia del proceso para que el analista vea qué es lo que está pasando, por qué se detuvo esto. Entonces, le voy a preguntar. O que él en ese momento, o lo que le toque pagar, diría, bueno, voy a sacar a voy a retrocederlo para que lo revise el analista y pago la demás. Voy a proponer el proceso a ver cómo lo piensan ellos. Sí, porque yo puedo proponer un montón de cosas, pero ellos deciden al final cómo lo van a hacer. Por lo menos Okay. Bueno, me disculpo nuevamente con ustedes, de verdad, habíamos probado un montón de veces este procedimiento y entonces, no se pudo. ¿Mande? De castigo, está bien. Ok, entonces quedamos según lo que tenemos con el ingeniero y a menos que me cambien la programación los muchachos, quedaríamos lunes,
miércoles, jueves y viernes en la tarde y el martes en la mañana, ¿verdad? Ya te conozco más. Todavía, pues eso estoy haciendo la propuesta. La pregunta es si el lunes pudiéramos tener una jornada un poco más extendida para poder abarcar los temas que nos vimos hoy y hacer las pruebas. Si pudiera ser de 1 a 4 de corrido. ¿Qué les parece? Me voy a dejar hasta las 7 por andar de hablador. Entonces si el lunes viene en la tarde, entonces. Sí. Y el café. Yo puedo tomar café en la tarde, yo no tengo problema. Yo no le veo inconveniente. ¿Qué podría ir aquí? ¿Lunes, jueves y viernes? Solo el martes y el ingeniero no puede en la tarde. Entonces ese día sería en la mañana. Ah, ok, el martes. Igual, de todas maneras, le voy a compartir el calendario una vez que se aprueba. Esperemos que sí. Dame la lista que hablamos ayer. Jesucristo, sí. Ok. Te la voy a mandar ahorita para... Ok, entonces, gracias a todos por su participación el día de hoy. Nos vemos el lunes por la tarde. Nos vemos, muchachos.